mantiene su tendencia a la baja en nuestro país. Atención, y es importante analizarlo porque ha cerrado en 3.49, un precio que no se registraba desde julio del año 2000, hace más de 5 años. ¿Qué está pasando con el billete verde? Vamos a analizarlo aquí en Economía para Todos. Yo soy Jorge Rodríguez, te acompaño en esta edición del programa y efectivamente la gran pregunta: ¿qué está pasando con el dólar, con el billetito verde? ¿Por qué se mantiene a la baja? Lo vamos a analizar inmediatamente con Jorge Carrillo, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School. Recuerda que el dólar está cerrando en 3.49, nada más ni nada menos. Profesor Carrillo, bienvenido a RPP, bienvenido a Economía para Todos. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, gracias por el espacio. Muy bien, a grandes rasgos, ¿cómo comprender lo que está pasando con el dólar? ¿Cuáles son las causas que nos están llevando a este extremo de reducción en su cotización? 3.49. Es correcto, sorprende. El dólar ha llegado a cerrar este día por debajo de los 3.50 soles por dólar, que es la cotización más baja de los últimos 5 años. Y claro, uno se pregunta hasta cuándo va a seguir bajando y por qué está bajando. Y recordemos primero, Jorge, que el dólar es una variable que depende de muchos factores locales, pero también de afuera, temas internacionales. Y en este caso lo que más ha pesado para la cotización del dólar es justamente la parte internacional. ¿Qué es lo que sucede? En Estados Unidos se espera que la Fed, ¿no? El Banco Central de Estados Unidos, baje su tasa de interés, que es una herramienta de política monetaria un poquito más técnica que usa la Reserva Federal de Estados Unidos. Okay. Y ante esa baja, eso va a terminar fortaleciendo las monedas de América Latina en general, como el sol. Entonces, han salido algunos reportes del desempleo o del empleo como tal de Estados Unidos que no son muy alentadoras, y eso aumenta las probabilidades de que nuevamente la Fed baje esta tasa. Y al bajar esta tasa, lo que va a ocurrir es que muchos inversionistas van a decir: oye, no me conviene tanto invertir en Estados Unidos, que está pagando poco, mejor me voy a otros países que están pagando mejor, como Perú. Claro. Con lo cual entran dólares al Perú, o posiblemente entren dólares al Perú, y al entrar más dólares al Perú, evidentemente aumenta la oferta de dólar, ¿no? de un bien llamado dólar, así como cualquier otro bien o servicio, y al aumentar la oferta de un producto, el precio cae, ¿no? Entonces, la explicación más importante es esa, ¿no? El tema de la reducción, posible reducción de la tasa de interés de la Reserva Federal, va a generar una sobreoferta de dólares probablemente en los próximos meses, y el mercado un poco se adelanta a eso, y el dólar ha caído pues, a un nivel bastante bajo, como tú lo mencionabas al inicio. Sí, definitivamente. Tenemos ahí la tablita en pantalla, profesor Carrillo, y vemos que ya desde el 2 de septiembre, correcto, el dólar estaba a la baja, 3.53, el miércoles, el jueves llegó a 3.52, el viernes se mantuvo, correcto, y ya, atención, ayer lunes estábamos hablando de 3.51 hasta cerrar hoy a 3.49, entonces ha sido una reducción paulatina que ya se veía, atención, desde algunos meses. Entonces, ¿qué tiene que ver el gobierno de Donald Trump con la situación del dólar en América Latina y especialmente en nuestro país? Hay un tema que ha originado esta tendencia, como tú bien dices, que es la menor credibilidad en la fortaleza de Estados Unidos como país, ¿no? El hecho de que el presidente Trump haya desatado esta guerra arancelaria, ¿no? Y de alguna manera Claro. no haya sido muy transparente con algunas declaraciones, y ya haya sido bastante antojadizo con algunas decisiones, ¿no? Rompiendo acuerdos, hace que muchos crean que el dólar ya no es tan fuerte como antes, ¿no? Y al no ser tan fuerte como antes, ante épocas de crisis, la gente ya no prefiere comprar dólares como antes también, sino prefiere refugiarse en otros activos más sólidos, como el oro, por ejemplo, que ha trepado pues, su valor a récords históricos. Y entonces, la política de Donald Trump le está quitando credibilidad a Estados Unidos, y eso está haciendo justamente que el dólar en general, no solo en el Perú, en el mundo, pierda fuerza, y digamos, el tipo de cambio se fortalezca en los países como el nuestro. Bueno, paradójicamente los resultados son contrarios, ¿no?, a los que buscaba precisamente el hombre más poderoso del mundo, Donald Trump. Pero dejamos Estados Unidos en sí, vamos a preocuparnos por lo que está ocurriendo en el Perú. Entonces, esta cotización a la baja del dólar, ¿a quiénes podría favorecer? Atención, profesor Carrillo.
Cuando el dólar se mueve, hay ganadores y perdedores, vamos a ponerlo de esta forma, ¿no? Pero en general, una reducción del dólar beneficia a más gente de lo que perjudica, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Entonces, hay Porque un en el factor más Perú positivo que negativo. es correcto, es más Ok. positivo que negativo cuando el dólar baja. ¿Por qué? Porque por un lado se abaratan los bienes importados. Nosotros importamos muchos bienes como medicinas, celulares, electrodomésticos, autopartes, etcétera. Y al estar más bajo el dólar, van a costar menos soles estos productos. Ujú. Por un lado. Por otro lado, nosotros también compramos productos nacionales que tienen insumos importados, ¿no? Como el Mm, pollo que se alimenta el maíz que se importa, el pan, la harina, los fideos que se producen con trigo que se importa, el aceite que se produce con soya que se importa, el claro. combustible, la gasolina que se produce con petróleo que se importa en su mayoría. Entonces, al bajar el dólar, también bajan esos insumos y deberían bajar estos bienes específicos que tienen insumos importados, ¿no? Ujú. Eso es importante, pero ¿qué pasa con las exportaciones? Porque tenemos una industria agroexportadora bastante importante. Entonces, ¿qué pasa Sí, con este sector? los exportadores son del grupo de los perdedores, ¿no? Porque, claro, Mm, si yo exporto, por ejemplo, arándanos, ¿no? Y antes recibía y cobraba pues $10.000 o $100.000 por un lote exportable, antes pues eran en 360 recibía 360.000 soles, ahora voy a recibir 350.000. claro, Entonces yo voy a recibir menos dinero, me voy a perjudicar. También se perjudican, Jorge, los que reciben remesas del extranjero. No tengo mi familiar en Estados Unidos también. que me mandaba dólares. Ahora cuando los cambio voy a tener menos soles. Y también se perjudican las personas o empresas que ahorran o invierten en dólares, ¿no? Porque, claro, si tengo una cuenta de ahorros en dólares, al bajar el tipo de cambio, la capacidad de compra también, convirtiendo a los soles, se ha reducido. Ok. Y me pongo en la piel de quien de repente en este momento está viendo economía para todos y tiene algunos ahorritos en dólares, ¿correcto? Y no sabe qué hacer al respecto. Dice, ¿qué hago? ¿Los cambio a soles? ¿Sigo teniendo mis ahorritos en dólares? ¿Qué puede pasar con el dólar en los siguientes meses, considerando, profesor Carrillo, que se viene una temporada electoral en el Perú? A ver, lo recomendable siempre va a ser endeudarme y ahorrar principalmente en la moneda que recibo mis ingresos. Si yo gano en soles, debería endeudarme y ahorrar en soles. Salvo que tenga, pues, por ejemplo, la necesidad de comprarme un departamento o un vehículo que me lo venden en dólares y necesito ahorrar dólares para la cuota inicial. Ahí sí es válido porque necesito dólares más adelante. O que me voy a ir de viaje y necesito dólares para la bolsa de viaje. En esos casos sí tendría sentido. Pero si no hay estos factores de necesidad real de dólares en el futuro, lo mejor sería ahorrar en soles. Además, porque la tasa de interés en soles es prácticamente el doble en un depósito a plazo, por ejemplo, de lo que te pagan en dólares. Entonces, sería lo más conveniente tener mis ahorros en soles. Ahora, ¿qué va a pasar con el dólar? Bueno, es obviamente impredecible, es una variable muy difícil de poder estimar, Claro. pero hay dos factores que van a contraponerse, digamos, ¿ya? Por un lado, lo que comentamos hace un rato, el debilitamiento de Estados Unidos digamos, como potencia en el sentido de que su moneda es tan fuerte y empieza a debilitarse un poco, puede hacer que el dólar tienda a caer, pero por otro lado, Jorge, el tema político en el Perú puede hacer que empiece a subir. Porque si, por ejemplo, en las encuestas está con alta probabilidad de ganar un candidato antimercado, obviamente la población se asusta y cuando en el Perú nos asustamos, lo que hacemos es comprar dólares. Entonces Mm, ahí la demanda de dólares aumentaría y eso podría inclinar el tipo de cambio hacia arriba, ¿no? A ver, la pregunta es qué efecto va a pesar más, ¿no? El efecto internacional que claro. debería debilitar el dólar o el efecto político nacional que debería fortalecerlo. No se sabe, pero las estimaciones sostienen que debería cerrar entre 3.60 y 3.70 el dólar, o sea, un poquito más arriba de lo que hoy día está, que está por debajo del 3.50, como comentábamos, ¿no? Perfecto. La última, una respuesta de 30 segundos, profesor Carrillo. Nuestra moneda nacional, el sol, ¿está fuerte? ¿Podemos confiar en la fortaleza del sol peruano? La moneda peruana es una de las monedas más sólidas de la región y podría decirse del mundo. Si tienes idea, Jorge, en el año 2000, hace 20 años, 25 años, perdón, el tipo de cambio estaba en 3.49.
O sea, estamos prácticamente al mismo tipo de cambio de hace 25 años. Sí. ¿No? Esto no ha pasado en casi ningún país del mundo, probablemente. Entonces, el dólar es una moneda muy fuerte, en otros países ahorran en soles, perdón, el sol es una moneda muy fuerte, en otros países ahorran en nuestra moneda, y yo creo que hay que confiar un poquito también en la buena gestión que hace el Banco Central. Perfecto. Muchísimas gracias, profesor Carrillo, por su aporte. Gracias por estar en Economía para Todos. Buenas tardes. El profesor Jorge Carrillo, profesor experto en finanzas de Pacífico Business School, ya lo sabes, hay que estar atentos, porque también lo que está ocurriendo con el